Tras la llegada del insecto universal con sinergia de guardianas, pensábamos que era el inicio de la generación clásica que es universal. Lo que nos sorprendió el juego es que trajo otro universal con sinergia en arqueras. En este caso vamos a ver el versus contra Cicindela, que es de la anterior generación, en comparación también con Boxeadora, que son de la misma generación que Cicindela. Y vamos a comparar entre estos insectos, ya que encontré algunas similitudes tanto en sus talentos como bonificaciones de habilidades. No olvides hacer tus compras dentro de App Gallery. App Gallery te ofrece 15% de cashback en tus compras dentro del juego o cualquier juego que lo puedas descargar dentro de App Gallery. En la descripción del video está toda la información de cómo funciona el cashback, y si tienen algunas preguntas pueden hacerlas directamente en el grupo de Discord oficial de App Gallery de Latinoamérica. Así que ustedes pueden aprovechar estos descuentos. Aprovechenlos, gente, porque son muy buenos. Perfecto, gentita. Acá tenemos una pequeña tabla que la diseñé. Ustedes pueden encontrarla dentro del grupo de Discord del canal. El link del Discord está en la descripción del directo, así que vayan y pueden hacerme cualquier pregunta que tengan sobre el juego. Ahora vamos a hacer un versus diferente, ya que como los nuevos insectos que van a salir son universales, comparten algunas similitudes. Por ejemplo, aquí vemos una pequeña tabla en la cual vemos que la habilidad de sinergia en la mantis luchadora es un 5% de daño de ataque crítico. En este caso, los otros dos insectos, como son de la generación pasada, no tienen esta nueva bonificación porque no tienen ninguna sinergia, pero todavía siguen funcionando ya que tienen propiedades muy interesantes. Entre ataque, defensa, velocidad de marcha, todo eso, el nuevo insecto le gana por 5% más. La velocidad de marcha se mantiene. Lo interesante de esta nueva generación, tanto como el universal con sinergia de guardianas, vemos que igual mantiene el 140% de velocidad de combate. La nueva generación en sus talentos ya no te va a dar, como los insectos especializados, velocidad de combate, pero estamos viendo de que de por sí llevarlo a 11 estrellas ya tienes esa bonificación máxima. El limitante solo sería subir el insecto a 11 estrellas. Lo bueno de que los otros insectos no tenías que subirlo a 11 estrellas para tener un 20% más de velocidad, pero sí o sí necesitabas subirlo a 11 para tener esa máxima bonificación. En este caso estamos viendo que el daño de habilidad mantis luchadora lo supera por 10% a mantis boxeadora, y Cicindela también. Mantis boxeadora no tenía tanta defensa de habilidad como Cicindela. En este caso mantis luchadora se mantiene a la par con Cicindela y mantienen el 65% de defensa de habilidad. Tema de daño de tropas de hormiga soldado, mantis boxeadora supera con un 5%, ¿ok? Esto quiere decir que mantis luchadora para PvE, por ese 10% más de daño de habilidad, va a estar muy fuerte, ya que subir daño de habilidad dentro del juego es un poco complicado, a menos de que el propio insecto ya tenga esa mejora. Perfecto, gente. Vamos con los insectitos. Primero vamos a empezar con mantis boxeadora, ¿ok? Mantis boxeadora viene de la misma generación de Cicindela, el escarabajo con sinergia de guardianas o el universal con sinergia de guardianas, o muchos le dicen escarabajo arcoiris. Este escarabajo supera mucho en PvP a mantis boxeadora, ¿ok? Pero mantis boxeadora está mucho mejor en PvE que el escarabajo arcoíris, como muchos le dicen, o el universal con sinergia de guardianas. Lo superan mucho, ya que esta bonificación de habilidad es muy rota, ya que no tiene tantas limitantes como habilidades que hemos visto en otros insectos. Durante la batalla, cada vez que dos tropas aleatorias de nuestro bando infligen daño, tienes un 25% más de ataque. La tasa crítica o tasa de crítico de ataque normal la aumentas un 3%. Se puede superponer 5 capas, significa que tendríamos que tener 15% una vez llegue la quinta capa. Y luego que este efecto esté completo, se obtendrá un efecto de promover. Cada ataque tiene un 50% de probabilidad de realizar un ataque adicional en el objetivo, causando un 250% de daño. Este es daño tras daño. Por eso es que este insecto es muy bueno para el PvP. Eso se ha notado mucho en los jugadores Pay to Win y se dan cuenta de que si atacas con boxeadora haces más daño que utilizando el universal con sinergia de guardianas. Entonces lo bueno es que con sinergia de guardianas, el universal es más fuerte en PvP por la resistencia crítica y ese tipo de habilidades que son más para resistir. Y si llevas guardianas, mucho mejor. Tema de sus talentos. Mantis boxeadora tiene talentos únicos. Estamos hablando de que todas las habilidades que comparte esta rama de técnica son de mucho daño. O sea, de por sí, la mantis boxeadora está hecha para hacer daño. Por eso es que su nombre, boxeadora, golpea muy fuerte. Te da mucho daño de habilidad.
derrota directamente al enemigo, tienes tasa crítica y esto en nivel 1 tienes 3%, y si por cada nivel te dan 3% más, 3 por 10, sería 30% más de tasa crítica, gente. No sé si esto incremente 3% cada nivel, pero si es así, gente, es mucho daño crítico. Y por acá tenemos que esto es infligir más. O sea, tema de estadísticas y qué atributos te da Mantis Boxeadora es daño tras daño. Igualmente, su habilidad única de la rama técnica hace que sí o sí las primeras líneas del enemigo y contra la tuya, o sea, básicamente la primera línea del enemigo y tu propia línea, entren en un estado de duelo y haga que la primera línea, el daño que vayas a recibir del enemigo de su primera línea, lo reduzcas en un porcentaje y tú aumentes tu porcentaje contra el daño de la primera línea del enemigo. O sea, es como un tema de duelo. O sea, este insecto me impresionó mucho por el tema de que para PvP y PvE está muy bien, ¿ok? Solo que para PvE se potencia mucho más, ¿vale? Ahora, tema de Cicindela. Cicindela estuve comparando igualmente el tema de su habilidad. Tengan en cuenta que la habilidad de Cicindela gira en torno a aumentar la probabilidad de activación de 2 unidades de tu equipo en un 10%. Las habilidades, de todas las habilidades de las hormigas especiales que lleves en las líneas, 10% la puedes aumentar. Y cada vez que se pueda activar una habilidad que infliges, bueno, en el tema del daño, tienes un 100% equivalente a tu velocidad de combate. Esto es muy importante, ya que entre más velocidad tú tengas, mucho más daño vas a hacer, porque vas a hacer el 100% equivalente a tu velocidad de combate. Esto para transportadoras será muy bueno, gente, y sigue siendo muy bueno para los que hayan sacado Cicindela. Ahora, tema de talentos. Lo que sí vi es que tema de talentos, 2 talentos de este insecto los tiene modificados y mejorados en la Mantis Luchadora, que es este efecto de aquí. Esto te dice que en las 4 primeras rondas tu tercera unidad ha aumentado el daño de habilidad. Esto boostea mucho a la hormiga que coloques en tercera línea y el efecto se puede acumular las veces que sea durante la batalla. Y este efecto hace que tengas un 50% de probabilidad de añadir una marca. Esta marca hace que el enemigo pierda su defensa en un porcentaje. Estamos hablando 5% en este caso, pierde 5% el enemigo, pero está en nivel 0. Esto, conforme subas niveles, me imagino que reduces más defensa. Y cuando infliges daño de habilidad en la tropa, marcado obviamente, le infliges daño de habilidad a la tropa que hayas marcado, tienes un 70% de probabilidad de que el 2.5 de daño de habilidad infligido se convierta en tu poder, en un propio poder, ¿ok? Ahora, estas dos las compartes con Mantis Luchadora. Aquí ya la vamos a ver. Esta habilidad de acá que te dice durante las 4 primeras rondas hay un 3% de posibilidades de que tu primera tropa esquive el primer daño recibido. Esta habilidad no la tiene la Mantis Luchadora. Esta sí va a ser única de este insecto. Tiene habilidad de esquivar, que va muy bien con el meta ahorita de las transportadoras. Solo que el escorpión fluorescente está mucho mejor porque tiene más propiedades para esquivar. Ahora sí, Cicindela ya no va a ser un único insecto con habilidades especiales. Ahora Mantis Luchadora llegó. Y el tema de su habilidad gira en torno, igualmente las posibilidades o posibilidad de que pueda activar las habilidades siguen siendo 50% para los 3 tipos de insectos. Tiene mucho busteo de daño de habilidad Mantis Luchadora. Durante la batalla el daño de habilidad de todos nuestros escuadrones es de un 20%, o sea, tienes 20% más de daño de habilidad. Esto se va a notar muchísimo para aquellos que la maxen. Cada vez que active va a tener esta bonificación, ok. Bueno, de por sí te dice que durante la batalla significa que no tendría que activarse la habilidad para que aplique esta bonificación. Después de que la línea de fondo libere una habilidad de daño, existe la posibilidad de liberar una habilidad nuevamente, ok. Entonces solo te dice que existe una posibilidad de liberar una habilidad nuevamente. Lo que estamos viendo es que dice que existe una posibilidad, pero no sabemos qué porcentaje es esa posibilidad. Y adicional a eso, el efecto se puede activar un máximo una vez por ronda. Estuviera muy roto si no tuviera límite. Te ponen un límite que máximo se debe activar una vez por ronda la liberación adicional. Pero el daño de habilidad sí se estaría aplicando como de forma pasiva cada vez que se active esta habilidad. Ok, perfecto. Tema de talentos, es lo que les decía. Vamos a ese tema de talentos. Aquí te dice que en las primeras 4 rondas, dice que la defensa de habilidades de todo el equipo va a aumentar un 4% de resistencia de ataque normal. Esto, gente, no lo tiene Cicindela. ¿Saben quién lo tiene? Es este escarabajo de acá, gente. Este escarabajo tiene eso. Durante la batalla, la defensa de nuestra tropa de primera fila tiene un 2.5%
de defensa y resistencia crítica 2%. Solo que esta habilidad de acá que tiene la Mantis luchadora no tiene resistencia a ataque crítico, pero te dice que en las 4 primeras rondas la defensa de habilidades de todo el equipo aumenta un 4% y resistencia de ataque normal 2%. Esto comparte casi la misma habilidad que tiene este insecto dentro de sus talentos, que es la primera, ¿ok? Entonces estamos viendo ahí más o menos una comparación. Esta habilidad, gente, esta sí comparte directamente con Cicindela. Estamos viendo que cada ronda hay un 50% de probabilidad de marcar un equipo, que ya sabemos que la Cicindela te da una marca y este insecto también aplica una marca y es igualito a un equipo enemigo aleatorio con todos los atributos. Esto, gente, es especial porque Cicindela solo te reduce si es que el enemigo está marcado defensa. En este caso este insecto te va a reducir atributos. Me imagino que te va a reducir ataque, defensa y vida en un cierto porcentaje, y eso está muy roto. Solo que no describe la habilidad, qué tipo de atributos te puede bajar. Estamos viendo de que hay esta posibilidad. Hay esta posibilidad del 50%. No sé si subiendo el nivel le sube este porcentaje, pero si siguiera subiendo, gente, se vuelve más rota la habilidad. Ahora, cuando nuestro equipo le causa daño de habilidad, que es la misma descripción de Cicindela, hay un 80%. Cicindela tenía 70% en nivel 0. Y en este caso, la Mantis luchadora tiene 80% de probabilidad de convertir 2.5 de daño. Es lo mismo que el tema de convertir daño en tu propio daño, básicamente en fuerza propia. Todos los atributos, puedes reducir todos los atributos, que eso me parece que en PvP es brutal. Es brutal, gente. Va a estar muy roto esto de acá. Adicional a esto, que esta habilidad también, cuando liberes la habilidad 5 veces, aumentas el ataque de escuadrones en un 8% y reduces el daño recibido en un 8%, en 0.8%. Los efectos se pueden aplicar hasta 5 capas. Tiene límite hasta 5 capas, básicamente, pero está muy bien. Y tenemos esta habilidad que para PvE, gente, está muy fuerte. Ya vimos que tenemos una habilidad fuerte para PvP. Esta habilidad también es muy buena para PvP, porque te da defensa ante habilidades y resistencia de ataque normal. Acá estamos viendo que tú puedes reducir atributos del enemigo y causar daño dependiendo al daño verdadero propio que tú tengas, ¿no? Y por acá aumentas el daño. En las próximas 4 rondas, el daño de habilidad, ni siquiera es daño normal, es daño de habilidad de todos nuestros equipos, será un 0.5% por ronda. Esto se puede acumular, gente. O sea, si se dan cuenta, tenemos dentro del insecto fuera tasa crítica, tenemos 20% si es que se activa, 20% a todos los escuadrones, daño de habilidad 20%, y la posibilidad de liberar una liberación más de la propia habilidad. No se puede superponer, pero se puede activar una vez por ronda, que es el límite máximo que tiene. Como yo veo, gente, frente a los demás insectos, tanto boxeadora y Cicindela, obviamente Mantis luchadora está mucho mejor. Puede que Mantis luchadora supere en daño a la Mantis boxeadora, solo que Mantis boxeadora su habilidad no tiene límite. Es una habilidad que depende solo de la activación de la propia habilidad, nada más. Y de ahí el límite es cuántas veces logra activar, y el daño causado es 250% de daño. No sabemos cuánto daño en sí o porcentaje o posibilidad tiene para activar el tema de la liberación, porque no sabemos, solo sabemos que tiene el 20% de daño de habilidad a todos los equipos, y esa es la información adecuada que por ahora tenemos, pero esto va a quedar incógnito. Puede que sea 50%, usualmente cuando te dice existe la posibilidad es que hay 50%, pero si está así, está muy bien. Comparando entre atributos, talentos, gente, Cicindela, la boxeadora y en este caso la Mantis luchadora, está mucho mejor la Mantis luchadora, gente. Está mucho mejor. Muchas gracias, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver todas las comparaciones, en este caso un versus. Muy complicado de hacer porque obviamente me hubiera gustado hacerlo con el de sinergia con guardianas, pero yo pensaba que el sinergia de guardianas iba a ser solo universal y sinergia de guardianas y terminaba. De ahí iba a empezar a salir un insecto solo de arqueras, transportadoras y guardianas. Pero no fue así, gente. Entonces nos impresionó mucho el juego. Así que por ahora tenemos que esperar nada más al nuevo insecto próximamente, que va a ser con sinergia de transportadoras, que posiblemente lo vaya a sacar yo, gente. Posiblemente. Así que estén atentos a cualquier cosa. Si eres nuevo del canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. El macho.